Bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces. Habíamos visto ya las deducciones de distintas ecuaciones, ¿no? Todo esto ya hemos pasado, hemos encontrado varias ecuaciones importantes. Habíamos visto otras formas también de presentar las ecuaciones que nosotros hemos deducido, ¿no? Y estamos viendo un resumen, ¿no? Tipo formulario del procedimiento que debemos seguir. Habíamos visto que primero debemos realizar el cálculo del refuerzo requerido en función de un momento último. Luego, si tenemos la cuantía, tenemos el área, lo mismo para el acero mínimo, luego el acero balanceado, el acero máximo, para garantizar la ductilidad. Habíamos visto también espaciamientos, espaciamiento mínimo y espaciamiento máximo, ¿no? Y espaciamiento real para comparar estos valores. Y si no me equivoco, hemos quedado ahí. Entonces vamos a continuar. Luego que ya tenemos verificados los espaciamientos, entonces vamos a pasar a verificar el bloque de compresiones, ¿no? Para esto debemos definir en primer lugar el factor beta 1. Y el factor beta 1 sabemos que está en función de el F'C. Por ejemplo acá, el F'C, si está en megapascales, ¿no? Para el sistema internacional, si está entre 17 y 28, el beta 1 vale 0,85. Si está entre 28 y 55 megapascales, el F'C, ¿verdad? El beta 1 va a valer esta ecuación. Hay que calcularla colocando aquí el F'C. Y si el F'C es mayor o igual a 55, entonces el beta 1 vale 0,65. Bien. En este caso, y tenemos aquí lo propio para el sistema MKS, que estamos en kilogramos sobre centímetro cuadrado, y para el sistema inglés, que estamos en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, en este caso, para este ejemplo, estamos entre 17 y 28 megapascales. Por lo tanto, el beta 1 vale 0,85 en este caso, ¿no? Entonces, la distancia libre, luego debemos calcular la distancia entre la fibra extrema en compresión y el eje neutro. Eso no es más que C, que es la altura del eje neutro. Esta fórmula la hemos deducido, ya tenemos definido el área de acero, esto es A sub S, reemplazamos todos los valores y encontramos C. Y una vez que tenemos C, podemos ya determinar la altura del bloque rectangular equivalente de compresiones, que sería A, donde A no es más que beta 1 por C. Ya hemos definido aquí beta 1 por C, entonces encontramos A. Y ya tenemos las características del bloque de compresiones. Entonces, una vez que tenemos el valor de A, podemos ya calcular el momento nominal. Para esto habíamos visto que tenemos dos alternativas para poder calcular el momento nominal. La primera era esta, momento nominal igual A sub S por Fy por D menos A medios, ¿no? Que toma en cuenta la fuerza resultante de la tracción. Y la segunda alternativa, que era esta, el momento nominal igual 0,85 por F'C por A por W, y por el brazo de palanca, que es D menos A medios. También, adicionalmente, fíjense, esta ecuación que tenemos aquí, no la hemos deducido, tampoco está en la normativa, ¿no? Simplemente es una ecuación que es aproximada para determinar el momento nominal. Fíjense aquí, las que nosotros hemos deducido son estas dos, ¿verdad? Sabemos de dónde surgen cada una de estas ecuaciones, pero esta es una ecuación aproximada, por eso tiene este símbolo acá. ¿Y qué nos dice? Que el momento nominal es aproximadamente AS por FY por 7 octavos de D, ¿no? Es decir, que no está el factor A, no está incluido en la altura del bloque de compresiones, que es lo más complicado para calcular en este caso. ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Fíjense que esta ecuación es una ecuación aproximada, como dice acá, y con parámetros conocidos. Esto nos sirve, por ejemplo, para poder verificar en obra ¿no? Si estamos en obra y queremos rápidamente calcular el momento nominal, entonces no vamos a hacer todos los cálculos, podría servirnos esta ecuación. Es porque A sub S no es más que el área de acero que se está colocando, ¿no? O sea, podemos ver ahí en obra, si estamos verificando cuántas barras de acero tiene, de qué diámetro, entonces ya tenemos el A sub S, qué tensión de fluencia es, y cuál es la altura, la altura útil de la sección. Eso por 7 octavos y tenemos un momento nominal.
Y ustedes van a ver cuando realicen cálculos, ¿no?, con estas dos ecuaciones, que debe salir exactamente igual con cualquiera de estas dos alternativas. Resulta que con el valor aproximado también es muy cercano a este de acá, ¿no? Entonces sirve bastante para si necesitamos estimar rápidamente un momento nominal. Luego, ¿qué tenemos? Debemos calcular la deformación unitaria del acero extremo en tracción. Para eso también teníamos dos alternativas, ¿no? La primera era esta, donde epsilon t, es decir, la deformación unitaria del acero más traccionado, era epsilon cu sobre c por d menos c. Y la segunda alternativa es esta, que la deformación unitaria del acero más traccionado de epsilon t es igual a epsilon ty más epsilon cu sobre rho balanceado. Y todo eso menos epsilon cu. Donde rho, que era la cuantía, sabemos que es AS sobre BW por D. La cuantía balanceada, también ya conocemos la ecuación, hemos visto anteriormente, y por lo tanto podemos determinar la deformación unitaria del acero más traccionado. Con esa deformación entramos en esta gráfica, ¿no? Este es el eje X, el eje de las deformaciones unitarias, este es el eje Y del factor phi, y entramos con el valor. Sabemos que estos límites están alrededor del 2 por 1000 y del 5 por 1000, entonces si vamos a diseñar la flexión deberemos estar en esta zona, ¿no? Está controlado por tracción, y el factor phi deberá ser 0,90, pero eso hay que verificarlo aquí. Fíjense que habíamos dicho inicialmente que vamos a asumir el factor phi igual a 0,90, que el elemento está controlado por tracción, pero en este punto, ya calculando las deformaciones unitarias, podemos verificar eso, ¿no?, que efectivamente está controlado por tracción y que el factor phi de reducción de resistencia vale 0,90. Bien, entonces aquí determinamos el phi. Luego, ya tenemos el momento nominal, ya tenemos el factor phi, podemos calcular el momento último resistente a la sección, que no es más que mu igual a phi por mn, donde mu debe ser menor o igual a phi por mn, ¿no? Es decir, este momento último que vamos a calcular, que es el momento último resistente, habrá que comparar con el momento último solicitante, ¿no?, de la sección, y ver si cumple o no, ¿no? Hay que hacer esta verificación. Ahora, si nosotros dividimos estos dos momentos, también encontraremos la relación demanda-capacidad, ¿no? ¿Cuál es la demanda-capacidad? En cierta bibliografía suele llamarse también MR, que es momento resistente, ¿no?, para diferenciar un momento último solicitante y un momento último resistente. Entonces, esta relación de capacidad nos va a dar valores menores que 1, menores o iguales que 1. Si es 1, nos está indicando que está trabajando al 100% de su capacidad, pero si es menor que 1, quiere decir que tiene cierta holgura, ¿no? Tendremos ahí nosotros, por ejemplo, se recomienda distintos autores recomiendan trabajar por lo menos a relaciones de demanda-capacidad de 0,90, ¿no? Es decir, todavía dejar un 10% de holgura, ¿no? Pero son ya distintos criterios. Verificación luego del equilibrio, podríamos, ¿no?, para poner valores, determinar la fuerza resultante de compresión y determinar la fuerza resultante de tracción, ¿no? Que en este caso ya conocemos los valores y ya hemos hecho esta verificación indirectamente cuando hemos calculado los momentos nominales. Fíjense que el momento nominal, voy a salir de acá, el momento nominal no es más que la fuerza de tracción por el brazo de palanca y con la otra alternativa la fuerza de compresión por el brazo de palanca. Entonces, como el brazo de palanca es el mismo en ambas ecuaciones, en realidad estamos verificando que las fuerzas sean iguales, ¿no? Aquí ya hemos hecho esta verificación, pero aquí, para ponerle valores a cada una de las fuerzas, podemos calcular y determinar si existe o no el equilibrio. P sub S debe ser igual a C sub C. Bien, entonces hasta aquí tenemos un resumen, digamos así, de todas las verificaciones que debemos nosotros realizar en el diseño de flexión, ¿no?, con todas las ecuaciones que hemos ido deduciendo y las verificaciones que debemos realizar para que el elemento esté controlado por tracción y tenga un comportamiento dúctil, que eso es lo importante, ¿de acuerdo? Bien, luego de verificar el equilibrio, generalmente se termina con un diagrama, ¿no? Un diagrama, un plano, donde se muestre la sección transversal, donde se muestren los aceros, donde la cantidad, el diámetro, etc., ¿no?
Bien, vamos a pasar a ver algunos criterios de predimensionamiento, en este caso, en función de las mismas ecuaciones que nosotros hemos venido deduciendo. Primera, fíjense que vamos a deducir la altura útil mínima. Y vamos a partir de la fórmula del momento nominal, que es AS por FY, que por D menos A medios, ¿no? Altura útil mínima. Sabemos que MU es phi por MN, de aquí despejamos MN, entonces nos va a quedar MU sobre phi, eso luego podremos reemplazar acá, y también conocemos cuánto vale A, la altura del bloque de compresiones, vale AS por FY sobre 0,85 C por W, ¿no? Entonces, partiendo de esto, nosotros podemos reemplazar el valor de momento nominal y el valor de A en esta ecuación de momento. Vamos a reemplazar, fíjense que aquí aparece ahora MU sobre phi, por ASFY por D menos A medios, y A resulta que es todo esto de acá, ¿no? Entonces, todo esto de acá. Reemplazando estos valores, entonces obtenemos esta ecuación. De aquí podríamos nosotros factorizar D, ¿no? Para hacer eso, fíjense que se está haciendo un artificio matemático. Prácticamente multiplicar numerador y denominador por D para sacar de aquí y de aquí la D afuera del paréntesis, ¿no? En primer lugar. Y aquí también un artificio matemático multiplicando por BW por D, por BW por D, tanto numerador como denominador. Esto hemos dicho, podemos hacerlo, ya que si volvemos a simplificar, nos vuelve a quedar lo mismo, ¿no? Lo mismo que teníamos originalmente. Entonces, no altera la ecuación original, entonces sí es posible anotar de diferente manera. Luego, aquí ya podemos hacer algunas simplificaciones, ordenar un poco. Fíjense que este BW por D que hemos introducido aquí, entonces lo pondremos aquí. Entonces aparece AS sobre BW por D. Tenemos phi, tenemos BW por FY, y en este caso, esta D, ¿no? Pues con esta D nos va a quedar D al cuadrado, ¿no? De aquí surge esto. Y aquí adentro podemos hacer lo propio, ¿no? Ordenando un poco, fíjense, tenemos AS sobre BW por D, es decir, tenemos esto, y todo lo que nos sobra, FY sobre 2 por 0,85 es la prima C. Eso es lo que tenemos aquí abajo ordenado. Ahora, esto de acá, sabemos que es cuantía geométrica, ρ, va a ser igual a S sobre BW por D, entonces vamos a poner ahí ρ, ¿bien? ρ y ρ. Si despejamos nosotros D de esta ecuación, fíjense que la D está aquí, todo esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Todo esto de acá va a pasar a dividir aquí. Y vamos a obtener esta ecuación. De aquí podemos hacer nosotros algunas simplificaciones, ¿no? Desde lo primero, aplicar raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación, raíz cuadrada y raíz cuadrada. De manera que esta raíz con este 2 se va y nos queda simplemente la D igual raíz cuadrada de todo lo que está aquí adentro, ¿no? Luego, aquí, fíjense que podríamos nosotros decir que la altura útil de la sección, entonces debe ser mayor o igual a todo este valor, todo este parámetro. MU sobre phi por ρ por BW por FY por 1 menos ρ por FY sobre 2 por 0,85 por F'. Entonces, si nosotros conocemos y reemplazamos todos estos parámetros acá, ¿no? Tanto para momento, la resistencia de los materiales, F', Fy, cuantía, etcétera, entonces podremos determinar una altura útil mínima de la sección. Y eso es lo interesante, porque conociendo nosotros el momento de diseño, este momento último, entonces podremos saber qué altura necesitamos, ¿no? Ahora, aquí todavía podemos mencionar lo siguiente. Fíjense que esta ecuación que acabamos de mencionar, esta de aquí, marcada en color rojo, está en función de cuantías, ¿no? De cantidades de acero. Y resulta que hasta el momento no tenemos decidido, no tenemos definido la cantidad mínima ni la cantidad máxima. Simplemente es una ecuación para predimensionar la altura, ¿no?
Entonces no tenemos ya calculadas las cuantías. Los otros valores sí los tenemos, sí los conocemos, ¿no? Resistencia a los materiales, la base y el momento de diseño. Entonces el problema está en la cuantía. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer para aplicar esta ecuación? Dice, para obtener la altura útil mayor, podríamos nosotros calcular el D mayor, el máximo, ¿no? Que se permite, y nos dice que para obtener la altura útil mayor, el D máximo, ¿no? Hay que usar ρ igual a ρ mínimo. Bien, entonces, aquí queremos nosotros obtener el máximo, el mayor, ¿no? Entonces, aquí el ρ debe ser el mínimo. Aquí también el mínimo, ¿no? Ahí está. Ahora, para obtener la altura útil menor, el D mínimo, ¿no? Para obtener esa altura útil menor, usar ρ igual a ρ máximo, ¿no? Al contrario, entonces estos valores de aquí y de aquí tendrán que ser ρ máximo. Bien, y de esa manera encontraremos una D mínima, y para encontrar la D máxima debemos reemplazar el ρ. En este caso, ahora, ¿qué nos dice? Para establecer el comportamiento dúctil, algunos autores recomiendan usar la cuantía mecánica igual a omega igual a 0,18. ¿No? Fíjense que esta es una recomendación, donde omega vale 0,18, ¿no? A ver. Ya no se puede silenciar acá. Brian, Eric Huasco, tu micrófono. Ahí está, gracias. Perdón, doctor, perdón. No hay problema, Brian. Bueno, continuamos. Entonces decíamos, hemos deducido esta ecuación para calcular la altura de la sección, ¿no? Pero está en función de cuantías. Vamos a colocar aquí la cuantía mínima, y resulta que con esa cuantía mínima obtendremos el D máximo posible, el D más grande. Ahora, si colocamos aquí la cuantía máxima, entonces obtendremos aquí el D mínimo, ¿no? Bien. Ahora nos decía que para establecer un comportamiento dúctil se recomienda usar omega igual a 0,18, ¿no? Sabiendo que la cuantía mecánica, esta cuantía mecánica omega, es igual a ρ por Fy sobre F'C, lo que podemos hacer aquí es despejar ρ. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, esto que está multiplicando pasa a dividir, y resulta que ρ es igual a omega por F'C sobre Fy. Entonces podemos reemplazar nosotros eso, esta ρ también, ¿no? Esta ρ podríamos reemplazar nosotros acá, que eso no es más que omega. ¿Y cuánto vale omega? 0,18. Y F'C y Fy ya lo tenemos también, ¿no? Ahora, reemplazando ρ, ¿qué tenemos? Fíjense que aquí estamos reemplazando esto, ¿no? Todo esto es ρ, de manera literal. Aquí se va a simplificar Fy, aquí también se va a simplificar F'C, y nos va a quedar la ecuación de esta manera, ¿no? D mayor o igual raíz cuadrada de mu sobre phi por omega por F'C por W por 1 menos omega sobre 2 por 0,85. Reemplazando la cuantía mecánica omega igual a 0,18 y el factor phi de reducción de resistencia igual a 0,90, ¿no? Es decir, que vamos a reemplazar estos valores acá, y lo mismo esto, omega. ¿Y qué obtenemos? Fíjense que aquí lo que era omega es 0,18, lo que era phi 0,90, aquí omega 0,18 también. Entonces, fíjense que podemos hacer las operaciones 0,90 por 0,18, ¿no? Y esto multiplicar acá, y fíjense cuánto nos da 0,18 entre 2 dividido 0,85, eso restarle a una unidad y multiplicar por 0,18 y 0,90, ¿no? Si nosotros hacemos las operaciones, fíjense que nos va a dar este parámetro de 6,94. Bien, 6,94.
por MU, bien, y adentro F'C por BW, y esto debe ser mayor o igual a este valor. Bien, entonces fíjense que aquí, en vez de trabajar de esta manera, reemplazando ya lo que vale omega, ¿no? Y el factor phi, entonces obtenemos esto de acá. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo considerando esta ecuación. Fíjense que se ha reducido bastante, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo. ¿Qué nos dice? Con los siguientes datos, calcular la altura útil mínima de la sección. Bien, ¿cuáles son los datos? Resistencia a compresión del hormigón, F'C, 21 megapascales. Base de la sección, Fw, 30 centímetros. Momento último diseño, MU, 250 kilonewtons por metro. Entonces, si nosotros ya tenemos esta ecuación reducida, reemplazamos los valores. Fíjense que tenemos aquí el momento, ¿no? Tenemos el F'C y tenemos la base. Entonces D resulta que es mayor o igual a raíz cuadrada y hacemos las operaciones, ¿no? Reemplazamos aquí 250 por 1000 para convertir las unidades, ya que esto está en kilonewton metro, y aquí abajo 25 o 21 por 30. Haciendo las operaciones, esto nos da que D es igual o es mayor o igual a 52,34 centímetros. Bien, entonces aquí, fíjense, ¿para qué nos sirve esa ecuación que hemos deducido anteriormente? Esta de aquí. Si nosotros tenemos un momento, entonces podríamos saber cuál es la altura mínima que necesita la viga para soportar ese momento y garantizando el comportamiento dúctil, ¿no? Bien, altura mínima de la viga. Aquí nos dice que la altura mínima de la viga no debe ser menor que los límites dados en la siguiente tabla, a menos que se cumplan los límites de las deflexiones. Y tenemos esta tabla, ¿no? 9.3.1.1, altura mínima de vigas no preesforzadas. La condición de apoyo, simplemente apoyada, es para una altura mínima L sobre 16, ¿no? Si es un extremo continuo, L será sobre 18.5, ambos extremos continuos, L sobre 21, y en voladizo, L sobre 8. Entonces, en la norma se nos presenta esta tabla, ¿no? Para poder determinar la altura mínima en función de la condición de apoyo. Pero adicionalmente nos menciona lo siguiente, dice que los valores son aplicables al hormigón de peso normal y un FY de 420 megapascales, ¿no? ¿Qué valores? Estos que están aquí en la tabla. ¿Cuál es la altura mínima? Dice que hay que cumplir esto en función de la condición de apoyo, pero esto está para hormigones de peso normal y un FY de 420 megapascales, ¿no? Para un FY distinto de 420 megapascales, los valores de la tabla deben multiplicarse por, y aquí se nos muestran estos factores. Fíjense que para el sistema internacional es 0,4 más FY sobre 700, ¿no? Es decir, que si tenemos un FY distinto a 420 megapascales, podemos calcular de otra manera. Entonces, ¿cuánto será aquí el FY? Por ejemplo, en vez de 420, 500, 550, en fin, ¿no? Pero FY va en megapascales. Luego tenemos el sistema MKS, que es 0,4 más FY sobre 7000, esto en kilogramos centímetro cuadrado, y para el sistema inglés 0,4 más FY sobre 100.000 y FY en libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? Bien. También nos dice que para vigas no preesforzadas construidas con hormigón liviano, con densidad W sub C, dentro de los intervalos, los valores de la tabla deben multiplicarse por el mayor entre A y B. Entonces, tenemos el inciso A y el inciso B, donde, por ejemplo, el inciso A es 1.65 menos 0.03 por W sub C, ¿no? Que es el peso, en este caso, que tiene el hormigón, y ese peso variará entre 14,4 a 18,4.
¿no? Para ser considerado como hormigón liviano, entonces debería estar en estos rangos. Para el sistema MKS, tenemos la ecuación 1,65 menos 0,0003 por W sub C. El inciso A, el inciso B es 1,09 y W sub C está entre 1440 y 1840 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, y finalmente para el sistema inglés, 1,65 menos 0,005 por W sub C, que W sub C está entre 90 y 115 libras sobre pie cúbico. Bien, entonces fíjense de interesante. Para determinar la altura, tenemos aquí distintas condiciones de apoyo y podemos calcular la altura con alguna de estas formas. Pero esto es para hormigón peso normal y FY de 420 megapascales. Si es distinto, entonces debemos afectar por estos coeficientes, ¿no? Para un FY distinto, 420 megapascales, y para un hormigón liviano, esto de acá. Bien. Y dice también, nos decía aquí arriba, a menos que se cumplan los límites de las deflexiones. Es decir, si nosotros cumplimos con todo esto, y todavía, si vamos a cumplir con estas recomendaciones, entonces podemos obviar la verificación de deflexiones, ¿no? Porque estas alturas y todo lo que se está plasmando es para ir a controlar también eso. Entonces, se debe verificar. Si se cumple todo esto, no es necesario verificar las deflexiones, pero si no se cumple, es necesario verificar las deflexiones. ¿Ven? Predimensionamiento también, fíjense que aquí tenemos algunas recomendaciones de altura en zonas sísmicas, por ejemplo, en el libro de Fargier y Fargier, siendo L la luz libre, dice H es igual a L sobre 10 o L sobre 16, usualmente en edificaciones de varios niveles, H es igual a L sobre 12, ¿no? Es una recomendación, son valores típicamente usados. H es igual a L sobre 5 para volados que se sostienen o están por encima de elementos susceptibles a sufrir daños por flechas. Luego también tenemos HL sobre 10 para otro tipo de volados. Recomendaciones de la base mínima debe ser 25 centímetros en zonas no sísmicas y 30 centímetros en zonas sísmicas. Generalmente se tiene que la base está entre 30 y 40 centímetros, se debe cumplir con esta relación, que esta relación es muy importante, B mayor o igual a H tercios, ¿no? Es decir, que esto nos va controlando que la altura exceda los 3 veces la base, ¿no? Si vamos a crecer mucho en altura, entonces habrá que crecer también en la base. Entonces debemos cuidar esta relación y ya está. Bien, entonces, hasta aquí fíjense que todo esto ya hemos terminado de deducir las ecuaciones, hemos deducido cada una de ellas. Hemos hecho un resumen de qué es lo que debemos utilizar, ¿no? Con unas expresiones también de la norma. Y luego algunos criterios de predimensionado también que se podrían aplicar, ¿no? Bien. Entonces vamos a entrar a ver ahora un ejemplo de diseño a flexión de una viga simplemente armada, ¿no? Prácticamente todo el procedimiento que hemos venido revisando. Bien. Bien. Fíjense qué nos dice el enunciado. Nos dice lo siguiente, vamos a maximizar. Diseñar la viga simplemente apoyada o mostrada en la figura con los siguientes datos. ¿Y cuáles son los datos? Vemos que la base de la sección es 30 centímetros, la altura de la sección es 60 centímetros, el recubrimiento de diseño R es 5 centímetros, longitud de la viga, luz de cálculo 6 metros, peso unitario del hormigón 23,54 kilonewtons sobre metro cúbico, resistencia a compresión del hormigón F'C 21 megapascales, tensión de fluencia de acero FY 420 megapascales,
Elasticidad de acero, 210.000 megapascales, y adicionalmente tenemos la carga permanente no estructural, ¿no? Que generalmente se designa de esta manera, DNE, Dead Non Structural, que es 25 kilonewtons sobre metro. Esta no es una carga del peso propio de alguna estructura, sino de los elementos no estructurales. Y adicionalmente tenemos la carga viva, que es 18 kilonewtons sobre metro. ¿Bien? Entonces, con todos estos datos nos piden diseñar esta sección. ¿Bien? Bien, luego vamos a realizar nosotros un análisis de cargas. Fíjense que en el enunciado no se nos da un momento último de diseño, ¿no? Prácticamente nos dan el peso unitario del hormigón, nos dan las dimensiones, nos dan una carga muerta no estructural, ¿no? Y una carga viva. Entonces no hay, por ejemplo, un momento de diseño ya establecido en el enunciado. Entonces hay que calcular, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Calcular primero el peso propio, ¿no? Que el peso propio del elemento no es más que la base por la altura por el peso unitario del material. En este caso decíamos que para cálculo del peso propio, fíjense cómo aquí se está tomando en cuenta la altura, ¿no? Esta es la viga, esta es la base, y esta es fíjense, esta es la altura total, ahí está, H. Entonces, justamente para el peso propio, ¿no? Nosotros tomamos el valor de H, de altura total. Pero para los demás valores, para los demás cálculos, ya sabemos que tenemos aquí el acero, ¿no? Y todo esto prácticamente es despreciado y tenemos nosotros aquí la altura útil de, ¿no? Bien, entonces ya está, calculamos el peso propio. La base, 0,30 metros o 30 centímetros, la altura, 0,60 y el peso unitario, 23.54. Haciendo las operaciones, esto nos da 4,24 kilonewtons sobre metro. Para la carga permanente, ya se nos daba de dato, que la carga muerta no estructural vale 25 kilonewtons sobre metro. La carga muerta total, entonces era la carga debido a peso propio, más la carga de un elemento no estructural. Entonces sumamos esto y obtenemos que la carga muerta total que actúa en la estructura vale 29,24 kilonewtons sobre metro. Y la carga viva, que ya se nos daba en el enunciado, vale 18 kilonewtons metro. Bien, ahora que tenemos definidas las cargas, debemos realizar el análisis de las combinaciones de carga, ¿no? La primera combinación, recuerdan, era 1.4 de D, reemplazando cuánto vale D, que valía 29,24 por 1.4, en este caso nos da 40,93 kilonewtons sobre metro, ¿no? Como carga de la combinación 1, entonces 40,93. La combinación número 2, que nos decía 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, ¿no? Conociendo ya la carga muerta y la carga viva, entonces podemos nosotros calcular la carga útil. Reemplazamos los valores, desde que la carga muerta era 29,24 y la carga viva 18, ¿no? No teníamos en este caso mayores coeficientes. Haciendo las operaciones, esto nos da 63,88 kilonewtons por metro. Fíjense cuál de los dos es la más desfavorable, ¿no? Con la combinación 1, que ha salido 40,93, o con la combinación 2, 63,88 kilonewtons sobre metro. Una vez que tenemos las combinaciones, identificamos cuál es la carga última de diseño y será la mayor de las consideradas, ¿no?
Bien, continuamos luego para el momento máximo de la viga simplemente apoyada. Al decirnos que está simplemente apoyada, ya nos están diciendo indirectamente, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de este momento? Este momento va a ser igual a Q sub U por L al cuadrado sobre 8, ¿no? A la carga por la longitud. Entonces, reemplazamos valores, 63,88, L que valía 6 al cuadrado y entre 8. Haciendo aquí las operaciones, resulta que el momento máximo, en este caso el MU, vale 287,48 kilonewtons por metro. Ahora, como cálculos preliminares también, el factor que relaciona la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro. Entonces, como cálculos preliminares, ya sabemos, tenemos la tabla que corresponde, ¿no? Según, en este caso, nuestro enunciado, estaremos en este primer rango de 17 a 28 megapascales. Bien, y ahí está el factor de beta 1, 0,85. Luego determinamos la cuantía requerida. La cuantía requerida sabemos que es 0,85 por F'C sobre Fy, por 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 por mu por pi por 0,85 por F'C por W y por D al cuadrado. Vamos a asumir este valor de 0,90 y reemplazamos todos los valores, ¿no? Aquí 21 megapascales, 420 megapascales. Para el momento último son 267,48 y multiplicar con 1 con 6 ceros para convertir las unidades entre 0,90, el factor phi, F'C 21, W 30 y D 55, ¿no? Por 10 para convertir las unidades. Entonces, luego, haciendo las operaciones, vemos que la cuantía requerida es igual a 0,0094 28. ¿Bien? Luego, el refuerzo requerido, ρ en este caso vale AS sobre BW por D. Si despejamos AS, sabemos que esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Bien. Y bueno, tenemos esta ecuación de área cero requerido, que es el ρ requerido por BW por D. Si reemplazamos aquí los valores, ¿no? 0.009426 por 30 por 55, resulta que el AS requerido vale 15,55 centímetros cuadrados. Bien, en este punto, fíjense que nosotros acabamos ya de calcular un área. Tenemos el área que se requiere, ¿no?, para soportar ese momento, que es de 15,55. Ahora, en este punto lo que podríamos hacer es distribuir el acero, ¿no?, distribución. Para esto vamos a adoptar un diámetro, por ejemplo, en este caso un diámetro de 20 milímetros, está acá. ¿Cuál es el área de una barra de 20 milímetros? Pi por D sub B al cuadrado sobre 4, ¿no? 20 milímetros en centímetros es 2, entonces aquí lo propio, pi por 2 al cuadrado sobre 4, y esto nos da, fíjense, 2 al cuadrado es 4 por 4, nos da pi, ¿no? 3, 14, 16 centímetros cuadrados. Luego el número de barras dice 15,55 entre el área de una barra, ¿no? Es el área que se requiere, que se necesita, son los 15,80 o 15,55 dividido entre el área de una barra de 20, ¿no? Y esto es igual a 4,95 barras, y vamos a adoptar
en este caso al mayor, ¿no? No vamos a adoptar a 4, ¿no? Directamente vamos a adoptar al mayor, que son las 5 barras de phi de 20. ¿Por qué nosotros no adoptamos aquí? Desde que tenemos 4.95 podríamos adoptar directamente 4 barras, ¿no? 4 barras de phi de 20 en este caso. ¿Por qué no podemos redondear al menor? Porque fíjense que los 4.95 barras es la que se necesitan, ¿no? No podemos nosotros colocar menos de eso, pero sí podemos colocar más, ¿no? Entonces podemos adoptar a 5 barras de phi de 20. Para esto no es más que multiplicar las 5 barras por el 3,14,6 y tenemos 15.71 centímetros cuadrados. Luego calculamos el espaciamiento libre entre barras de refuerzo a tracción. El espaciamiento libre mínimo va a ser igual, habíamos visto, al tamaño nominal máximo del agregado grueso de su baje G, igual a 3/4 de pulgada, igual a 1.95 centímetros. Luego también nos indican que el espaciamiento libre mínimo será el máximo valor, por ejemplo, ¿de qué? De 2.5, de 2 centímetros, también de 4/3 del diámetro del agregado grueso. Entonces, ¿cuál es el espaciamiento mínimo? El espaciamiento libre mínimo nos dice que es el máximo valor de estos de acá, ¿no? Y el máximo valor de 2.5, 2 y 2.54 vendría a ser este de acá, ¿no? Entonces, pues es que nos dice que el espaciamiento mínimo entonces será para este caso los 2.54, ¿no? Centímetros. Para el espaciamiento libre máximo, previamente debemos nosotros calcular el factor o el esfuerzo Fs, ¿no? El esfuerzo en el acero calculado para las cargas de servicio. Resulta que Fs no es más que 2/3 de Fy. Entonces 2/3, en este caso acá 420, haciendo las operaciones, 280 megapascal. Luego C sub C, que es en este caso el recubrimiento horizontal libre de refuerzo que habíamos mencionado, y tenemos ambas ya ecuaciones, ¿no? Que están en función de estos parámetros, de Fs, de las cargas de servicio, de C sub C. El espaciamiento máximo será, en este caso, serían los 30 centímetros. Luego debemos nosotros verificar el espaciamiento libre entre barras. Para eso teníamos esta ecuación. Que nos dice que el espaciamiento real es BW menos 2 por C sub C más D sub B, D sub B del acero transversal, menos dB sobre el número de barras menos 1, y esto también le restamos una vez el diámetro de la barra. Ahora, si reemplazamos los valores, aquí están, BW vale 30, C sub C 2.5, el D sub B 0.635, el dB 2, ¿no? Lo mismo acá. Haciendo los cálculos, reemplazando estos valores, nos va a dar que el espaciamiento real vale 3,43 centímetros. ¿Bien? Y esto hay que compararlo con el mínimo y con el máximo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros comparamos, aquí tenemos 3 centímetros y aquí tenemos 2, ¿no? Esto está dentro de los rangos de 2.54 mayor y menor a 30, por lo tanto cumple. Luego tenemos, nos dice la cuantía mínima, se adopta el valor mayor de, en este caso tenemos dos fórmulas de la cuantía
y que está en función, fíjense, de las relaciones de f'C sobre fy. Si nosotros reemplazamos aquí 0,25 raíz cuadrada de f'C y fy 420 megapascales, haciendo las operaciones nos da 0.0027. La segunda ecuación nos dice que el ρ mínimo es 1.4 sobre fy, ¿no? Y aquí fy 420 megapascales, haciendo las operaciones, esto nos da 0.0033, ¿no? Y debemos escoger el máximo entre estos dos, entonces el máximo entre estos dos, esto es 2.7 por 1000, es 3.3 por 1000, entonces el mayor será este de acá, ¿no? Ahí está, la cuantía mínima será el máximo valor de estos, es decir, 0.0033. Luego, si conocemos la cuantía mínima por W y por D, tenemos el área de acero mínimo, ¿no? Si reemplazamos los valores de cuantía acá por W por D, fíjense que el S mínimo es 5,5 centímetros cuadrados. Luego la cuantía balanceada, la ecuación que conocemos, fíjense que aquí prácticamente este es el cambio. Para la cuantía balanceada entonces va a ser igual a 0,85 beta 1 epsilon cu sobre epsilon cu más epsilon ty por f'C sobre fy. Reemplazando los valores, aquí 0,85, 0.003, 0.003, f'C y fy, ¿no? Haciendo las operaciones nos da que la cuantía balanceada vale 0,02168. Si conocemos la cuantía, el refuerzo balanceado, que va a ser igual, si conocemos la cuantía, por W y por D, y tenemos el área de acero balanceado en este caso. Ahí está, reemplazando los valores, nos da 35.76 centímetros cuadrados. Luego, para determinar la cuantía máxima, conocemos la ecuación. Entonces, el ρ máximo es igual a 0,85 por beta 1 por epsilon cu sobre epsilon cu más epsilon ty más 3 por 1000 por f'C sobre fy. Reemplazamos todos estos valores. La cuantía máxima entonces será 0,85 por 0,85 por la deformación unitaria del hormigón, 0.003, sobre 0.003 más 0.005, y finalmente por 21 por por 21 sobre fy, que es 420 megapascales. Haciendo todas estas operaciones nos da 0,01355 como cuantía máxima, ¿no? Para garantizar la ductilidad. Entonces, el refuerzo máximo dúctil, si conocemos la cuantía por W por D, vas a conocer el área de acero, ¿no? Conocemos la cuantía por W por D, conocemos el área de acero. Reemplazar los valores, el ρ máximo es 0,01355, BW30, D55. Haciendo las operaciones, esto nos da 22,35 centímetros cuadrados. Bien. Esto es simplemente relacionar la cuantía máxima con una cuantía balanceada, ¿no? En los distintos parámetros. Luego se debe realizar la verificación de ductilidad, la verificación del porcentaje de la cuantía requerida en función de la cuantía balanceada. Ahí tenemos la relación cuantía requerida entre cuantía balanceada, reemplazando valores, esto nos da 0,43
48. Luego la cuantía requerida va a ser igual a 0,435 por la cuantía balanceada, ¿no? Es decir, ya esto se ha trasladado acá y todos los demás cambios, en este caso, de estas cuantías. Cuando nosotros realizamos, ¿qué nos dice este valor? Nos dice que el elemento está trabajando al 43%, ¿no? de la cuantía balanceada. Tenemos el 43% de la cuantía balanceada. Bien. Ahí está. Verificación del porcentaje de la cuantía colocada en función de la cuantía balanceada. Entonces tenemos el RO, ¿no? colocado, es AS, el AS colocado sobre BW por D, reemplazando los valores. Aquí 15,71 sobre 30 por 55, y esto nos va a dar 0.00952. Bien, aquí hacemos la relación también, tenemos 0.4392. Ahora, una vez que hemos realizado estas verificaciones, podemos seguir con el bloque de compresiones. ¿Cuál es la distancia máxima entre la fibra extrema en compresión al eje neutro C? Va a ser igual a AS por FY por, o sobre 0.85 por beta 1 por F'C por BB1. Donde, reemplazando todos los valores, por ejemplo, aquí, AS 15,71, FY 420, beta 1 0.85, F'C 21 y BW 30. Haciendo las operaciones, esto nos da un valor de 14,49 centímetros. Esto de altura del eje neutro, ¿no? Ahora, la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos no es más que A igual beta 1 por C. Reemplazando los valores, beta 1 0.85, C 14,49. Haciendo las operaciones nos da 12,32 centímetros. Para el momento nominal tenemos ahí dos alternativas. Momento nominal, tomando en cuenta la fuerza resultante de tracción, AS por FY por D menos A medios. Si nosotros reemplazamos los valores acá, por ejemplo el AS 15, 71, FY 420, dividido 10 para convertir las unidades, lo mismo aquí. Entre este paréntesis, 55 menos 12,32 medios por 1 sobre 100 para convertir las unidades, y esto nos da 322,21 kilonewtons por metro, ¿no? Con la alternativa 1. Tenemos otra alternativa, que el momento nominal es 0,85 por F'C por A por BW por D menos A medios, ¿no? Reemplazando todos los valores, 0,85, F'C es 21, dividido 10 para convertir las unidades también, A 12,32, base 30, D 55, A 12,32 y medios, ¿no? Por 1 sobre 100 para convertir las unidades, esto nos da 322,21 kilonewtons por metro. Podemos ver que es exactamente lo mismo, ¿no? Ambos. Por lo tanto, ¿cuál es el momento nominal? Son los 322,21 kilonewtons metro. Ahora, para la deformación unitaria neta de tracción, ¿no? La geometría colocada, en este caso la cuantía geométrica colocada, el ρ colocado va a ser AS colocado sobre W por D, que es 1571 sobre 30 por 55, y esto nos da 0.00952. Le calculamos esto para determinar la deformación unitaria neta en tracción, el acero longitudinal extremo en tracción. Nos dice que el D traccionado es 55 centímetros.
La primera alternativa, ¿cómo nosotros calculamos la deformación unitaria? ¿No? ¿Qué nos dice la primera alternativa? Que el epsilon t igual es a epsilon cu sobre c por d menos c. ¿No? Reemplazamos los valores. Epsilon cu 3 por 1000, c 1449, d 55, c 1499. Haciendo las operaciones, esto nos da 0,00838. La segunda alternativa nos dice que epsilon t es igual a epsilon ty más epsilon cu sobre rho colocado sobre rho balanceado menos epsilon cu. Si reemplazamos todos los valores, epsilon ty, entonces será 2 por 1000, ¿no? Como podemos ver acá, 2 por 1000 para epsilon ty, 3 por 1000 para epsilon cu. Aquí cuantía 0.00952, la cuantía colocada, la cuantía balanceada 0.02168 y menos epsilon cu que es 0.003. Haciendo las operaciones nos da 0.00838. Fíjense que nos da exactamente el mismo valor y por lo tanto la deformación unitaria del acero más traccionado será 8,38 por 1000. Y esto sabemos que entramos en esta gráfica, este es el eje horizontal. ¿No? Y esto va a depender de la deformación unitaria. Decíamos, ¿no? Si esta, por ejemplo, 8,38, nosotros sabemos que los límites están por acá, por ejemplo, alrededor del 2 por 1000 y alrededor del 5 por 1000, ¿no? Y aquí tenemos 8,38 por 1000. Entonces estamos muy por encima, estamos por acá, ¿no? Si esto es 2, 5, 8, estará por acá. Y si cortamos entonces la gráfica, vamos a determinar el factor phi de reducción de resistencia, que en este caso es 0,90, ¿no? Esto es lo bueno porque luego veremos en otro tipo de secciones, por ejemplo, de que ya no tenemos así tanta holgura como en este caso, ¿no? El límite es 5 por 1000, pero estamos arriba de 8 por 1000. Bien, entonces, para este tipo de escenarios, generalmente simplemente armada y diseñada como sección rectangular, es que tenemos nosotros esta holgura. Pero en otros escenarios no existe tanto, estaremos más cercanos al 5 por 1000, por ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí sabemos que si la deformación del acero es mayor que este límite, que era el epsilon ty más 3 por 1000, si es mayor que esto, el elemento está controlado por tracción. Y eso se pudo evidenciar, por lo tanto, phi vale 0,90. Ahora sí, el momento último resistente, el momento último es igual a phi por momento nominal, ¿no? Reemplazando phi, 0,90, momento nominal 322.21. Haciendo los cálculos, esto nos da 289,99 kilonewtons metro. Hacemos una verificación, mu menor o igual a phi por min, ¿no? Es decir, la resistencia requerida debe ser menor a la resistencia de diseño, comparando este momento resistente de la sección con el momento solicitante. Y resulta que el solicitante era 287,48 kilonewtons metro y lo que resiste es 289,99 kilonewtons metro, ¿no? Es decir, que cumple, ¿no? 287 a 289, 290. Por tanto, el elemento cumple. Ahora, si bien cumple, lo que hablamos hace un momento atrás, pero estamos ya muy cercanos al límite, ¿no? Resiste 289, pero está siendo solicitado 287, es decir, que está siendo solicitado casi al 100%. Si hacemos la relación de demanda-capacidad, no es más que dividir esto entre esto, y es que nos da 99,13, 0,9913, quiere decir que la relación de demanda-capacidad está al 99,13%, ¿no? Es decir, muy cercano al 100%. Y es ahí donde comentábamos que distintos autores recomiendan por lo menos trabajar un 90% para dejar una pequeña holgura del 10% para cualquier imprevisto, ¿no? Bien. La verificación de equilibrio, decíamos la fuerza del refuerzo en tracción. TS es igual a S por FY. Reemplazamos los valores. AS es 1571, FY 420 entre 10 para convertir las unidades.
y esto nos da que TC vale 659,73 kilonewtons. Luego la fuerza del hormigón en compresión, C sub C, es 0,85 por F'(C) por A por W. Reemplazando los valores, 0,85, F'(C) es 21 dividido 10, A 12,32, W 30, haciendo las operaciones nos da 659,73 kilómetros. Podemos ver que es exactamente igual, ¿no?, la fuerza T sub S que la fuerza C sub C. Por lo tanto, estas se igualan y por lo tanto existe equilibrio, ¿no?, como dice acá. Y finalmente, después de todo esto, ¿no?, de hacer las verificaciones y todo, generalmente se termina con un diagrama, ¿no?, donde se puede evidenciar lo básico que hemos hecho de los cálculos. Por ejemplo, la base 30 centímetros, la altura 60, las 5 barras de phi de 20. Bien, podríamos también detallar, no sé, espaciamientos, recubrimientos, ¿no?, lo más detallado posible. Bien, entonces con eso hemos terminado ya de ver este ejemplo. Vamos a ver esta hoja MATCAD. Fíjense que tenemos aquí esta hoja donde se ha plasmado el mismo ejemplo que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no?, o sea, que acabamos de ver en la presentación. Bien, entonces vamos a revisar aquí en la hoja. A ver, antes de entrar a revisar la hoja, un momentito, por favor. Bien, vamos a revisar la hoja. Tenemos aquí el diseño de flexión simplemente armado, nos dice diseñar la viga simplemente apoyada, mostrada en la figura con los siguientes datos. Los datos son similares a los que hemos visto ya en la presentación, ¿no? Tenemos la base 30 centímetros, altura 60, recubrimiento de diseño 5, longitud de cálculo de la viga 6 metros, peso unitario de hormigón 23,54 kilonewton metro cúbico, resistencia y compresión al hormigón 21 megapascales, tensión de influencia 420 megapascales, mola elasticidad del acero 210 megapascales, carga permanente no estructural 25 kilonewton metro, carga viva 18 kilonewton metro. Ahí están todos los datos, ¿no? Y la altura útil D es H menos R 55. Fíjense que también aquí todo lo que está con color, ¿no?, es prácticamente es dato, entonces podemos nosotros cambiar, modificar distintos valores. Y lo que no tiene color es prácticamente lo que se hacen los cálculos automáticamente, ¿no? Y aquí, bueno, están resaltando valores importantes. Entonces, con todos estos datos, fíjense, lo primero era análisis de cargas, calcular el peso propio, ¿no?, base por altura por peso, peso específico. Luego la carga permanente, 25, la carga total, la sumatoria de los dos, 29, 24, y la carga viva, 18. Con estas dos cargas, entonces hacer las combinaciones de carga, 1.4 de D, 1.2 de D más 1.6 de F. Verificando esto, ¿cuál es la más desfavorable? Es la mayor, ¿no?, la que va a causar más solicitaciones. Entonces, la combinación número 2 es la mayor, 63,88 kilómetros metro. Por lo tanto, la carga última de diseño será esa, ¿no? Luego, calculamos el momento último de diseño, ¿no?, es decir, el momento en función de la carga última. Nos da 287,48 kilómetros metro. Luego entramos a los cálculos preliminares, el factor beta 1 que relaciona la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro, beta 1, 0,85. Luego el refuerzo necesario para vestir el momento, tenemos nosotros la cuantía requerida, reemplazando todos los valores, ¿no?, reemplazando todos estos valores, obtenemos que la cuantía requerida vale 9.4257 por 10 a la menos 3, ¿no? El refuerzo requerido, si ya tenemos la cuantía por W por D, tenemos el acero requerido, luego aquí una distribución del acero, seleccionamos el diámetro, ¿no?, cómo estarían dispuestos, qué cantidad de barras, nos dice 5 barras, el área de acero colocado, 15,71 centímetros cuadrados, luego la verificación de espaciamiento entre ejes. El espaciamiento mínimo, en primer lugar, es 2,54. El espaciamiento máximo, ¿no?, igual, prácticamente aquí
El esfuerzo calculado, entonces lo estamos calculando con la ecuación que corresponde, ¿no? 2/3 de Fy, por ejemplo, es 280 megapascales, tenemos el recubrimiento como dato, y aquí las distintas condiciones para determinar el espaciamiento máximo, ¿no? Que es 30 centímetros en este caso. Luego, el espaciamiento real, para eso necesitamos conocer el diámetro de la barra transversal adoptado. El diámetro de la barra es 1/4 de pulgada, ¿no? Equivalente a 0,635 centímetros. Ahora, el espaciamiento real no es más que W por 2 por C sub C más dBT menos dB sobre el número de barras menos 1 menos dB, ¿no? Fíjense que aquí hay dB, es la longitud de la barra longitudinal, y dBT es la barra transversal. Bien. Haciendo estas operaciones, resulta que el S, que el espaciamiento real vale 3,43 centímetros. Bien. Luego aquí se está calculando la cuantía mínima, ¿no? Como ya hemos visto, tomamos el mayor. Si tenemos cuantía por W por D, tenemos el área. Lo propio para la cuantía balanceada, ¿no? Para la cuantía balanceada se encuentra aquí la cuantía por W por D, entonces tenemos el área cero balanceado, ¿no? Y la cuantía máxima con esta otra ecuación, ¿no? Que está alrededor del 5 por 1000, en este caso la relación nos da 0,625, y la cuantía máxima haciendo las operaciones tenemos que es igual a 0,01355. Y el refuerzo máximo, esta BW o este ρ máximo por BW por D, tenemos el área de acero máximo. Luego la verificación de utilidad. Fíjense que aquí se está verificando el porcentaje de la cuantía necesaria en función de la cuantía balanceada. ¿No? En este caso, la relación del ρ requerido sobre el ρ balanceado. Esto es 0,435. ¿No? Si este pasa a multiplicar, entonces nos queda que el ρ requerido es 0,435 del ρ balanceado. Luego la verificación del porcentaje de la cuantía real en función de la cuantía balanceada, ¿no? El ρ colocado. Primero vamos a calcular la cuantía del acero colocado, porque simplemente hemos calculado el área de acero y no teníamos esto de acá. Entonces vamos a calcular la cuantía, sabemos que es relación de áreas de acero entre área de hormigón, y esto nos va a dar ya 9,52 por 10 a menos 3. ¿No? Realizando la relación, ¿no? Del ρ colocado sobre el ρ balanceado, esto nos da 0,4398, es decir, el 43,92% de la cuantía balanceada. Después tenemos el bloque de compresiones con las ecuaciones que hemos visto que corresponde. Tenemos el bloque del rectangular equivalente de esfuerzos A. Con eso los momentos nominal, ¿no? Tanto la alternativa 1 como la alternativa 2, quedamos con el momento nominal. De calcular las deformaciones unitarias del acero más traccionado, para eso era necesario el ρ colocado, ¿no? Acá. Y podemos calcular la deformación con ambas alternativas. Y para determinar si el elemento está controlado por tracción y si vale 0,90 el factor de reducción de resistencia. Luego el momento último resistente no es más que phi por momento nominal, ¿no? Y ese comparar con la solicitación, si realizamos la comparación demanda-capacidad, esto nos da 0,9913, ¿no? Lo mismo que teníamos, es un valor muy bajo. Bien. Y verificamos el equilibrio, la fuerza de refuerzo en tracción y la fuerza de refuerzo en compresión, ¿no? De esta. Y concluimos prácticamente con el diagrama. Bien. Bien, vamos a continuar viendo entonces esta otra presentación. Vamos a entrar a ver lo que son las secciones doblemente armadas. Bien.
¿Qué nos dice acá? Si la sección de una viga se limita por causa de consideraciones arquitectónicas u otras restricciones, puede ocurrir que el hormigón no sea capaz de desarrollar la fuerza necesaria de compresión para resistir el momento actuante. En este caso se adiciona el refuerzo en la zona de compresión, dando como resultado una viga que se denomina doblemente armada. Sin embargo, existen situaciones en las que se utiliza el refuerzo de compresión por razones diferentes de las de resistencia y se ha encontrado que incluir algún acero en la zona de compresión reduce las deflexiones a largo plazo del elemento. Las vigas doblemente armadas tienen acero a tracción a sub S y acero a compresión a sub S', junto a los bordes superior e inferior de la sección transversal, y con ello incrementa su ductilidad y su capacidad resistente en relación a las vigas simplemente armadas, ¿no? Fíjense que aquí hemos leído, hay muchas cosas importantes. Lo primero dice que las secciones doblemente armadas no son tan comunes o no vamos a diseñarlas siempre. Las que nosotros vamos a diseñar son las secciones simplemente armadas. Secciones rectangulares simplemente armadas son las que generalmente predominan. Ahora, ¿qué pasa si una sección, bueno, tenemos acá, a ver, una sección, ¿no? Una base, una altura. Base, altura. Bien. ¿Qué pasa si esta sección está sometida a un momento flector? ¿No? Un momento flector positivo, en este caso, y esta sección no cumple, ¿no? Y esta sección no cumple. Entonces, generalmente lo que hacemos es redimensionar y hacer una sección más grande. Y si sigue sin cumplir, entonces hacemos otra sección más grande todavía, etcétera, etcétera, hasta que cumpla, ¿no? Es decir, que nosotros queremos diseñar la sección como simplemente armada, no cumple, entonces vamos a aumentar sus dimensiones, ¿no? Principalmente la altura vamos a redimensionar. Y en este caso vamos a poder diseñarla como simplemente armada. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una limitante, como decía aquí arriba, ¿no? Se limita, ya sea por causas arquitectónicas, ¿no? Por causas constructivas, restricciones, ¿no? Y nosotros no podamos modificar las dimensiones de una sección. En ese caso, ¿no? Ahí surge el diseño como doblemente armado, ¿no? Porque si podríamos modificarlo, mejor nos evitamos el diseño complejo, vamos a vamos a modificar las dimensiones de la sección y vamos a cumplir con el momento resistente, por ejemplo, ¿no? Entonces no se puede, en el caso de que nosotros no podamos modificar las dimensiones de la sección, entonces ahí recién veremos la opción de diseñar como doblemente armada. Ahora también decía, algo importante, decía, se introduce acero en la zona comprimida, es decir, en la parte superior, por ejemplo, pero muchas veces se coloca ese acero, como nos decía acá, no por razones de resistencia, sino para reducir deflexiones a largo plazo del elemento, ¿no? Entonces, este acero a compresión también va a reducir las deflexiones a largo plazo. Ahora, usualmente en las vigas doblemente armadas se diseña únicamente el acero de refuerzo, ya que sus dimensiones están dadas a priori en el diseño, ¿no? Es lo que decíamos. Las dimensiones ya están dadas y no podemos modificarlas. Si podríamos modificarla, entonces la haríamos más grande y diseñaríamos como simplemente armada. Entonces se supone que hay una limitante, se supone que no podemos nosotros cambiar la sección o modificar el diseño. Entonces, con estas dimensiones que ya están dadas a priori, ¿no? Que ya están dadas previamente, nosotros debemos continuar con el diseño y en este caso requerirá acero en la zona comprimida para mejorar la capacidad resistente del elemento. El acero de refuerzo o compresión se agrega cuando el momento de diseño aplicado excede el momento máximo resistente de una sección simplemente armada. Ahora, si no se desea colocar el refuerzo de compresión, puede evitarlo incrementando la altura útil de la sección, el ancho de la sección o la resistencia del hormigón, ¿no? Esto es interesante. Si una sección no cumple, dice aumentar
la altura, ¿no? Aumentar el ancho o la resistencia al hormigón, ¿no? Podríamos hacer esas tres cosas. Obviamente sabemos que es más eficiente aumentar la altura. Va a mejorar considerablemente la capacidad resistente del elemento, ¿no? Pero otras veces tampoco podemos modificar la altura, entonces ya vendrá otro tipo de solución, como el diseño doblemente armado. Ahora, vamos a plantear aquí de este caso que estamos viendo, la sección doblemente armada, vamos a plantear el comportamiento en estado último de secciones doblemente armadas, ¿no? Tenemos aquí una sección tiene rectangular, base, altura, tenemos ya un área ahí, AS, área de acero, sometido a un momento flector positivo. El bloque de compresiones, ahí donde habríamos adoptado el diagrama equivalente de esfuerzos, y la fuerza resultante que actúa en la mitad, ¿no? Que vale 0,85 F'(C) por A por W, y la fuerza resultante de tracción AS por FY. ¿Dónde actúan estas fuerzas? Ya habíamos visto, si todo esto es A, actúa exactamente a la mitad porque es un rectángulo, entonces va a actuar a medios. Y esta otra fuerza actúa en el centro de estas barras, ¿no? Es decir, tenemos una altura D, una altura útil D. Y si restamos, entonces, si todo esto es D, si todo esto es D, y esto es a medios, entonces esto de aquí, ¿qué será? D menos a medios, ¿no? Y de ahí surge. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos anotado en este momento, prácticamente es la sección simplemente armada, lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Aquí tenemos solamente acero en la zona traccionada, resultante arriba, resultante abajo y nada más, ¿no? Pero fíjense que para la sección doblemente armada, resulta que a esta le vamos a sumar otra sección. Bien. Y fíjense que aquí se está colocando acero en la zona comprimida, y para evitar la modificación del diagrama de curvatura, por ejemplo, podemos mantener la misma cantidad en el numerador, también en el denominador. ¿Dónde actúan estas fuerzas? ¿No? Ya no actúa acá en A medios, sino que esta fuerza, por ejemplo, resultante de compresión, ¿no? Actúa acá. ¿Y cuánto vale? C sub S. Fíjense que la nomenclatura, ¿no? C porque es de compresión, sub S que es del acero, ¿no? De steel, es decir, compresión del acero, ¿bien? Y aquí abajo TS es la tracción del acero, ¿no? Entonces resulta que todo esto ya lo sabíamos en la sección simplemente armada, ¿no? Todo esto es lo que hemos visto prácticamente. Ahora con la sección doblemente armada, hay que analizar, ¿no? ¿Qué implicancias tiene aumentar este acero, por ejemplo, en la zona comprimida en este caso? Bien, ¿cuánto valen las fuerzas de compresión y de tracción? Como ambas se tratan del acero, fíjense que es muy, muy fácil, ¿no? AS por FY es generalmente la oración, AS por FY. Entonces sería bueno aquí, tanto esta fuerza como esta otra fuerza, fíjense que está en función de un área cero, es decir, esta área cero y esta área cero acá. Bien, estos aceros que están en la zona traccionada, veamos esto, aquí, podemos ver que tenemos el área cero por FY, ¿no? Aquí el área cero por FY también, es decir, la tensión de fluencia, ¿no? Entonces, como está en la zona traccionada, se supone que el elemento va a alcanzar su esfuerzo de fluencia, ¿bien? Y luego va a comenzar a deformarse excesivamente, en fin, hasta llegar a la rotura. Bien, entonces, ¿por qué alcanza su tensión de fluencia? Porque prácticamente está en la zona traccionada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los aceros que están en la zona comprimida? Por ejemplo,
estos, ¿no? Estos aceros, fíjense que no sabemos cuál es la tensión que existe acá, ¿no? O tensión o esfuerzo, así prácticamente no sabemos. Y por eso es que aquí no aparece FY, sino directamente FS'. Bien. ¿Dónde actúa? En el centro de estas barras y en el centro de las barras, ¿no? Tanto superiores e inferiores. De esta primera sección, que es similar a la de una... De esta primera sección, que es similar a la de una sección simplemente armada, entonces, fíjense que nosotros le vamos a llamar sección 1 a esta, y esta, bueno, será la sección 2. De la sección 1, nosotros tenemos el momento nominal, ¿cómo se calcula? AS1 por FY por D menos A medios, y la siguiente alternativa, que es 0,85 F'C por A por B doble por D menos A medios. Bien. Luego, el momento nominal de esta otra sección será AS2 por FY por D menos D', ¿no? Que es el brazo de palanca, como primera alternativa, y la segunda alternativa, el momento nominal 2, es AS' por Fs', es decir, la fuerza C sub S, por el brazo de palanca, que es D menos D'. Entonces, fíjense que aquí, de este diagrama de comportamiento, en estas últimas secciones doblemente armadas, podemos ya plantear distintas ecuaciones, ¿no? Tenemos dos alternativas para resolver la sección 1, dos alternativas para resolver la sección 2, ¿no? También, por ejemplo, de acá, de esta ecuación, de esta de aquí, podemos despejar a sub S2, que lo vamos a necesitar también más adelante. Todo lo que está multiplicando aquí pasa a dividir, entonces obtenemos esta ecuación. S2 es igual a Mn, momento nominal, 2, es decir, sobre Fy por D menos D'. También de esta otra ecuación, fíjense que tenemos a S', entonces todo lo que le estamos multiplicando pasa a dividir, y nos va a quedar que a S' vale momento nominal sobre Fs por D menos D'. Bien, entonces el momento nominal, aquí está justo lo que veíamos. Tenemos estas cuatro alternativas, ¿no? Entonces habrá que sumar el momento nominal de la sección 1 más el momento nominal de la sección 2. Entonces tenemos aquí muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a borrar esto. Por ejemplo, podríamos nosotros sumar esta con esta primera alternativa, por ejemplo, o la primera con la segunda. O también esta segunda con la primera, o esta segunda con la segunda, ¿no? Es decir, que hay cuatro alternativas para poder encontrar. Lo interesante es que el momento nominal es igual al momento nominal en 1 más el momento nominal en 2, que están prácticamente ahí. El momento nominal, entonces, será, fíjense que aquí se está sumando esto con esto, ¿no? Se está sumando en una alternativa, o aquí tenemos otra alternativa que estaría sumando esto más esto de acá, ¿no? Bien, es como comúnmente tal vez se presenta en la bibliografía, pero sabemos que hay dos alternativas más, ¿no? Luego, el comportamiento de estas últimas secciones doblemente armadas, fíjense aquí tenemos, ya hemos juntado, hemos unido ambas secciones, ¿no? Que teníamos, sección 1 y sección 2. Entonces aparece ya una sola sección completa con A0 en la fibra superior, A0 en la fibra inferior, y con sus fuerzas resultantes cada uno de estas que corresponden, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede decir que el momento nominal es la sumatoria del momento nominal en 1 más el momento nominal en 2. Si mu es igual a phi por mn, entonces mu sobre phi es igual a mn. Pero mn era momento nominal en 1 más momento nominal en 2, entonces nos queda esta ecuación. Y de aquí podemos despejar el momento nominal en 2, esto pasa a restar y finalmente nos va a quedar esto, ¿no? El momento nominal en 2 es mu sobre phi menos el momento nominal en 1. AS también, el área cero total, no es más que la sumatoria de AS1 y AS2, ¿no? De la sección 1 y la sección 2. Nos dice si AS2 es igual a AS', es la cantidad de acero que se está introduciendo en la fibra superior y en la inferior. Nos dice que el AS entonces va a ser AS1 por AS', ¿no?
Y de aquí despejando a S1 no es más que AS menos AS'. Ahora, la deformación del acero de refuerzo a compresión se debe garantizar que esta deformación epsilon sub S' es mayor que la de fluencia, epsilon Y, para verificar que ambos aceros alcancen la fluencia al momento del comportamiento hasta el último de la zona más comprimida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense que vamos a plantear la relación de triángulos. En este caso, la novedad a lo que ya habíamos visto antes es que prácticamente tenemos acá, ¿no? Para este acero tenemos justamente esta deformación, ¿no? Esta es la que nos interesa, epsilon sub S'. ¿Bien? Entonces, por relación de triángulos planteamos lo siguiente, para epsilon S', ¿no? O aquí, para epsilon CU, la altura vale C, ¿no? Ahí está. Bien. Y el segundo triángulo sería, fíjense aquí nos dice, epsilon CU es para epsilon CU o epsilon sub S', que vendría a ser esta, ¿no? Esta es la deformación del acero a compresión. Entonces tenemos para esta deformación, tenemos esta altura. ¿Cuánto mide esta altura? C menos D', que es esto de acá, ¿no? Esto mide esta altura, por lo tanto aquí estaría el siguiente triángulo. Entonces hemos planteado esta relación de triángulos, de aquí que era lo que nos interesaba, prácticamente la deformación unitaria del acero a compresión, pero no. Y esto es igual a epsilon CU por C menos D' sobre C. Por la ley de Hooke, nosotros sabemos que el esfuerzo es igual a molasticidad sobre o por la deformación unitaria. Es decir, que F sub S' es igual a S por epsilon sub S'. Fíjense que si conocemos ya cuánto vale esta deformación de este acero, ¿no? Cuánto vale esta deformación, y multiplicando esto por el modo de elasticidad, tendremos el esfuerzo. Entonces, este esfuerzo F sub S'. Luego nos dice el acero a compresión. Fíjense, entonces, ¿qué tensión tendrá estos aceros? Eso es lo que no conocemos, ¿no? Podrán tal vez sobrepasar la tensión de fluencia o podrán estar muy por debajo. Entonces, en este caso, nos dice si el acero a compresión fluye, si epsilon sub S' es mayor o igual que epsilon Y. ¿No? Si esta deformación epsilon sub S' es mayor o igual que epsilon Y o epsilon TY, que es la deformación de fluencia, entonces puedes decir que el acero a compresión fluye, ¿no? Bien. Luego las fuerzas resultantes son las siguientes. C sub C vale 0,85, F'(C) por A por W. C sub S es AS' por FS', y T sub S es AS por FY. Ahora, vamos a plantear el equilibrio de fuerzas, ¿no? Lo mismo prácticamente que hemos visto anteriormente, y nos dice que por equilibrio de fuerzas internas, la sumatoria de las fuerzas de tracción deben ser igual a la sumatoria de las fuerzas de compresión. En este caso, T sub S, entonces, debe ser igual a C sub C más C sub S. Reemplazamos los valores. ¿Qué es T sub S? AS por FY. ¿Qué es C sub C? 0,85 F'(C) por A por W. ¿Y qué es CS? Es AS' por FS'. Entonces tenemos acá la ecuación de equilibrio. Decíamos, ahora el peralte del bloque de esfuerzos A es igual a beta 1 por C. Eso podemos reemplazarlo aquí. Y por lo tanto vamos a tener que AS por FY por 0,85 F'(C) por beta 1 por C, todo eso está en cuenta ya, por W más, en este caso, AS' por FS', la ecuación de equilibrio. Ahora, de aquí, de esa misma ecuación, podemos despejar A sub S, lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Fíjense que A sub S solamente le estamos multiplicando FY, entonces esto pasa a dividir. Si ordenamos un poco,
Fíjense que tenemos aquí lo mismo, 0,85, ¿no? 0,85, beta 1, C, F'C, BW, y todo esto más AS' por Fs', ¿no? Y el denominador prácticamente lo tenemos plasmado de esta manera. Si nosotros de la misma ecuación de equilibrio, en vez de despejar a su vez, despejamos C, vamos a obtener esta ecuación, ¿no? Fíjense que C va a ser AS por Fy menos AS' por Fs' sobre 0,85 por beta 1 por F'C por BW. En este caso, si ustedes se dan cuenta, fíjense que aquí se está introduciendo esto, ¿no? En la sección simplemente armada esto no lo teníamos. Prácticamente era bastante similar, pero no teníamos estos parámetros, ¿no? Lo mismo aquí arriba para la sección simplemente armada no teníamos esto, pero todo lo demás sí, ¿no? Todo lo demás sí. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? El mismo procedimiento que ya sabemos cómo aplicarlo, pero ahora considerando, tomando en cuenta otro tipo de acciones y demás. Ahora, como es para el diseño de esta sección doblemente armada, es necesario analizar cuál es el estado de los aceros en la zona comprimida, ¿no? Y aquí puede haber dos casos distintos. Por ejemplo, el caso 1 dice si el acero de compresión sí fluye. Si el acero de compresión fluye, ¿no? Eso es lo que debemos verificar. En ese caso, la tensión en el acero, que era Fs', entonces se supone que ha alcanzado la tensión de fluencia. Entonces Fs' va a ser igual a Fy. ¿Ven? Entonces, el acero de compresión, si fluye, si es un sí, entonces Fs' es igual que Fy. Como es igual que Fs' es igual que Fy, fíjense, entonces tomo la ecuación para el inciso C, o para, en este caso, la altura de eje neutro. Y aquí donde era Fs', ahora le vamos a colocar Fy, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha alcanzado su tensión de fluencia, entonces ya no tiene sentido que esté con Fs'. Ahora, aquí nosotros podemos ver, tenemos esto de acá, factor común, tenemos el Fy, es factor común en ambos términos, sale fuera de un paréntesis. Entonces nos va a quedar de esta manera. Y finalmente la ecuación, ¿no?, para calcularse la altura de neutro es esta de acá, ¿no? AS menos AS' por Fy sobre 0,85 beta 1 por F'C por BW. También nos dice si εs' es mayor o igual que εty, el acero de compresión fluye, por lo tanto AS2 es igual a S' y Fs' es igual que Fy. Ahora, existe también el otro caso, el otro escenario. ¿Qué pasa si el acero de compresión no fluye, ¿no? Si el acero de compresión no fluye, entonces la tensión del acero, Fs', no ha alcanzado la fluencia, ¿no? Por eso no está fluyendo, no ha alcanzado la fluencia. Entonces, prácticamente no conocemos cuál es la tensión que tiene este acero, ¿no? Entonces podríamos calcular. Ahora, por equilibrio de fuerzas internas, esto ya habíamos visto, pero fíjense que aquí se está volviendo a repetir. Nos dice que por el equilibrio de fuerzas internas, T sub S es igual a C sub C más C sub S, ¿no? Fuerzas resultantes de tracción más fuerzas resultantes de compresión. Reemplazando los valores, fíjense que aquí aparecía Fs'. Y reemplazando lo que vale Fs', que vale epsilon cu sobre C por C menos D', entonces nosotros reemplazando lo que vale Fs', podemos tener una ecuación más larga todavía. Y vamos a hacer aquí, vamos a comenzar a hacer artificios matemáticos para poder ir atrapando, por ejemplo, estos valores que nosotros vamos a simplificar. De esta ecuación de equilibrio, entonces, vamos a multiplicar por menos C. Y obtenemos lo siguiente. Fíjense que este término estamos multiplicando por menos C, entonces aparece el negativo aquí, menos C, ¿no? Luego, este otro término, este segundo término, lo multiplicamos por C menos C, ya tenemos una C aquí, aparece otra C, y aparece el negativo. Y este tercer sumando, le multiplicamos por menos C, entonces era positivo, se va a volver negativo, y le multiplicamos por C.
Entonces estamos haciendo aquí un artificio matemático, ¿no? Ahora sí, fíjense que aquí se simplifica la C. Aquí lo que se va a hacer es transponer términos todo a la izquierda, ¿no? Y vamos a igualar a 0, como está aquí. De aquí se puede ir haciendo ya distintas simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, ir haciendo las operaciones, ¿no? El producto de esto por esto, ¿no? Ley distributiva. Vamos a obtener una ecuación mucho más larga. Y de ahí, identificando nuestra variable, nuestra incógnita, que en este caso es C, la altura del eje neutro, obtenemos esta ecuación que está aquí. Y resulta que esta ecuación no es más que una ecuación de segundo grado, ¿no? Donde tenemos la parte, aquí la parte de las constantes, por ejemplo. Vamos a borrar esto. Para resolver una ecuación de segundo grado, ¿cómo lo hacemos? Identificamos sus constantes, ¿no? Esto será A, B, C, incluidos sus signos y demás, y la variable, en este caso, es C. Y resolver la ecuación de segundo grado, ¿no? La ecuación de segundo grado, ya sabemos que su forma general es esta: ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Por ejemplo, que la variable la incógnita menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Es decir, nosotros ya identificamos cuál es b, cuál es a y cuál es c, podemos ya reemplazar. Bien, entonces reemplazando los valores de a, b y c, obtenemos todo esto que está acá, una ecuación mucho más larga. Sin embargo, podemos ir haciendo las distintas operaciones para reducir también un poco esta ecuación. Fíjense, y aquí también nos dicen que nos quedamos con la raíz positiva, ¿no? Y haciendo alguna ya simplificación, fíjense que obtenemos esta ecuación de acá, ¿no? Es decir, que para calcular C, que es la altura del eje neutro, podemos hacerlo desde dos condiciones para ver si el acero de compresión fluye o no fluye. Veíamos que si el acero de compresión sí fluye, la ecuación para calcular C simplemente es esta, ¿no? Mucho más sencilla. Pero si el acero de compresión no fluye, entonces la ecuación es esta, de acá, mucho más compleja. ¿Bien? Bien, continuamos aquí. Ahora, dice la cuantía geométrica en el acero a tracción es igual a ρ AS sobre BW por D, ¿no? Reemplazando AS en la cuantía, todo lo que vale AS, vamos a reemplazar aquí. Aquí se puede hacer distintas simplificaciones, por ejemplo, como esa. Y la cuantía geométrica en el acero a compresión, ¿no? Va a ser igual al ρ'P, ¿no? Porque todo lo que es en la zona de compresión, entonces está con ρ' igual a S' sobre W por D. Igual, simplificando, ordenando un poco, fíjense que hemos llegado a esta ecuación, ¿no? Y hace 2 días a esta. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense que estas ecuaciones que hemos hecho para el acero a tracción y para el acero a compresión están en función de C, ¿no? Nosotros entonces vamos a plantear una ecuación para calcular C que esté en función de una relación de triángulos. ¿De qué? Del diagrama de deformaciones unitarias, como venimos haciendo. Entonces tenemos aquí la sección, acero traccionado, acero comprimido, tenemos el diagrama, ¿no? Y vamos a plantear la siguiente relación de triángulos, ¿no? Que dice que para esta altura C tenemos esta deformación, ¿no? Este es el primer triángulo, y el otro decíamos que para esta altura D, esta es nuestra deformación y aquí está el otro triángulo. ¿Cuál es la deformación? ¿No? Epsilon T más epsilon CU. Entonces eso es lo que tenemos acá. Y de aquí despejamos esto que está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces C va a ser igual a D por epsilon CU sobre epsilon CU más epsilon T. Ahora, nosotros con este valor reemplazamos el valor en la ecuación de la anterior diapositiva, y fíjense que aquí ahora está C, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que ρ va a ser igual a 0,85 por beta 1 por D por epsilon CU sobre epsilon CU más epsilon T por F'C sobre Fy por D, y más ρ'
por Fs' sobre Fy. De aquí puede simplificarse, por ejemplo, las Ds, y ordenando un poco vamos a obtener esta ecuación, ¿no? Que la cuantía es igual a todo esto que está acá. Luego, la cuantía balanceada. Dice, cuando una viga tiene acero a compresión, la cuantía balanceada es la siguiente, ¿no? Es decir, que vamos a partir de esta fórmula, ¿no? De aquí se ha deducido de dónde sale esta ecuación, ¿no? Cada uno paso a paso, ¿no? Fíjense de dónde sale esta ecuación. De aquí nosotros podemos, de esta misma ecuación, podemos plantear, por ejemplo, la cuantía balanceada, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá. La cuantía balanceada dice cuando la viga tiene un acero a compresión. En este caso, hemos aumentado aquí cuantía balanceada, pero ¿cuál es la diferencia? Es esta, ¿no? La deformación del acero debe alcanzar la deformación de fluencia. Es decir, debe estar ahí la deformación, ¿no? De fluencia para determinar la cuantía, la cuantía balanceada en este caso. Y sabemos que la deformación del epsilon t es, en este caso, epsilon ty. Ahora, la cuantía máxima es la misma ecuación, ¿no? Pero para nosotros, ¿no? Que estamos con estos parámetros, fíjense que tenemos la misma ecuación, ¿no? Por ejemplo, acaban de anunciar a la cuantía balanceada y cuál es la deformación. Aquí a la cuantía máxima, cuál es la deformación, ¿no? Esto está alrededor del 5 por 1000. Y la cuantía mínima también por relación de triángulos para el acero a compresión, ¿no? Fíjense que aquí tenemos nuevamente la sección, tenemos el diagrama de formaciones unitarias y lo que se está haciendo es plantear, ¿no? C es la altura del eje neutro y esta C le corresponde una deformación unitaria, ¿no? Epsilon CU, en este caso del hormigón. Tenemos aquí ya el primer triángulo. Luego, fíjense, para D', ¿no? ¿Qué es D'? Es esto. Entonces aquí tendremos nosotros una, ¿no? Aquí vamos a borrar aquí, tendremos nosotros aquí, ¿no? Entonces, para esta altura, D', ¿no? ¿Cuánto es la deformación? Fíjense que la deformación va a ser igual a esto de aquí, ¿no? Y este es el triangulito, va a ser igual a estito. ¿Cuánto mide estito? ¿No? Es prácticamente todo esto, epsilon CU, menos parte de aquí de esta deformación, ¿no? Y nos vamos a quedar con el saldo. Entonces, nosotros podemos deducir que por relación de triángulos, si esto es epsilon ty, entonces si a esto, epsilon cu, le restamos epsilon ty, nos vamos a quedar con esta deformación unitaria. Y eso es lo que se está haciendo acá. Luego, epsilon cu, que está dividiendo, pasa a multiplicar y obtenemos esta ecuación. Parecido a lo anterior, ¿no? Al anterior que hemos visto. Sin embargo, tomar en cuenta este signo, ¿no? Negativo. Ahora, reemplazando los valores de C en las ecuaciones, aquí está C, ordenando un poco, entonces ya no podemos simplificar. Fíjense que anteriormente se simplificaba esta D con esta D, pero son dos cosas distintas ahora. Entonces no podemos simplificar y nos quedamos con esta cuantía mínima, que es el 85 beta 1 por epsilon cu sobre epsilon cu menos epsilon ty, por F'C sobre Fy, por D' sobre D, y más Rho' por Fc' sobre Fy. Donde epsilon ty sabemos que es igual a Fy sobre Es. Ahora aquí también debemos analizar los dos casos, ¿no? Que estábamos contemplando. Dice el caso 1, si el acero de compresión sí fluye, decíamos que el Fs' va a alcanzar la fluencia, quiere decir que llega al valor de Fy. Ahora, aquí nos dice la cuantía mínima, no sirve para verificar si el acero a compresión fluye o no. Si la cuantía colocada es mayor a la mínima, el Rho colocado mayor al Rho mínimo, se garantiza que el acero a compresión fluye, ¿no? Y tenemos ahí la ecuación para la cuantía mínima, ¿no? Luego, la cuantía máxima dúctil dice garantiza que el elemento se encuentra controlado por
tracción y tenemos esta ecuación, ¿no? Un poco similar, prácticamente varía en este signo, ¿no? Después esto bastante similar, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, aquí teníamos D' sobre D y aquí ya no lo tenemos, ¿no? Bien, entonces, si nosotros observamos, vamos a tapar esto, si eliminamos esto de aquí, si eliminamos esto de acá, resulta que lo que tenemos plasmado es exactamente igual a lo que teníamos en la sección simplemente armada, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, ¿no? Todavía en función de deformaciones, en función de resistencias, ¿no? Bien, entonces, todo esto representaría el 62,5% de la cuantía balanceada, por ejemplo, sabemos que esto depende de los datos, pero adicionalmente se está sumando otros aspectos importantes, como el Rho', ¿no? Y el caso 2 dice, si el acero compresión no fluye, entonces no podemos cambiar, sigue siendo Fs', dice la cuantía mínima garantiza que el acero de compresión fluye, en este caso no existe cuantía mínima ya que el acero de compresión no fluye. Y la cuantía máxima dice 0,85 por beta 1 por epsilon CU sobre epsilon CU más epsilon TY más 3 por 1000, todo esto de acá, por F'' sobre Fy más Rho' por Fs' sobre Fy. Bien, ahí está. Entonces, hasta aquí, fíjense que hemos deducido, hemos visto ecuaciones importantes también de la sección doblemente armada, que es una de las cosas importantes, lo que decíamos acá, verificar si el acero de compresión, ese acero que está ahí, fluye o no fluye, ¿no? Porque en el caso de que fluya o no fluya, por ejemplo aquí sí fluye, es de cómo es la altura, como es la ecuación de la altura del N otro en este caso, ¿no? Bastante reducida, pero en el otro escenario, en este caso, si el acero de compresión no fluye, fíjense la ecuación que nos toca, ¿no? Bien, entonces, de esta manera, fíjense que hemos ido deduciendo distintos escenarios, distintas ecuaciones. Posiblemente se presenta de manera distinta como, fíjense aquí, vamos a ver esto. ¿Dónde está? Decíamos, posiblemente se presente de manera distinta, ¿no? Algunas ecuaciones y demás, pero haciendo las operaciones o verificando, resulta que es la misma ecuación, ¿no? Que conocemos, simplemente con distintas variaciones. Bien, luego de esto, vamos a plantear todo un procedimiento de diseño, ¿no? De este tipo de secciones, las secciones doblemente armadas, ¿no? Ahora, para ver este procedimiento, crece. Ya estamos también sobre la hora, entonces no vale la pena cortarle este procedimiento. No sé, hasta aquí, ¿cómo están? ¿Puedo seguir? ¿Tienen alguna consulta, duda, comentario? Todo bien, Inge. Todo bien. Ya, perfecto, Cristian. Gracias. Los demás. Bien, no hay consultas. Entonces, podemos cerrar la clase acá. Vamos a cerrar la clase, porque ya es las 9, ¿no? 2 minutos. Y vamos a continuar la siguiente sesión viendo estos aspectos importantes, ¿no? Principalmente el procedimiento de diseño de esta sección doblemente armada y luego vamos a pasar a ver otro tipo de secciones también. Bueno, si no hay más, entonces cerramos aquí. Nos vemos en la siguiente clase, que vendría a ser el siguiente día, jueves 23, ¿verdad? Tengan un buen descanso. Hasta el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches, Sí, Inge. buenas Gracias. noches.